Aquí estamos con este primerísimo plano de nuestra incubadora de 8 huevos de capacidad, a la cual pues le estamos ya haciendo la comprobación de los parámetros de incubación que tiene, ¿no? Ya sabemos que nos dio buenos resultados con una incubación de huevos de gallina que le hicimos, pero lleva ya mucho tiempo fuera de servicio y es buena idea dejarla funcionando un tiempo, medio día aproximadamente está bien, hasta que se estabilice completamente la temperatura y la humedad en el interior y podamos estar seguros de que podemos comenzar con garantías una nueva incubación. Fijaros, aquí en este extremo, lo veis, está el termohigrómetro que hemos metido, lleva ya un tiempecillo funcionando. Lo que ocurre es que he tenido tan mala suerte que al girar un poco la incubadora para buscar un plano, pues se ha caído, he tenido que abrirla y bueno, ha perdido bastante temperatura y humedad y vamos a tener que esperar un poquito más hasta confirmar que los parámetros están establecidos y podamos decir que son los ideales o no para la incubación. Que con el tiempo vemos que se estabilizan y están en unos parámetros óptimos para incubar, pues no hay más historia y rápidamente procederemos a meterle esos huevos de gallina para comenzar la incubación. ¿Que no? Pues entonces tendremos que hacer un ajuste del termostato y ver qué temperatura le podemos compensar para llegar a una temperatura ideal de incubación. Con la humedad, pues exactamente igual. Ahí la vemos de cerca, hay algunos reflejos, pero ya estáis viendo, 50% de humedad relativa y la temperatura 34,4 grados centígrados. Una lástima que hayamos tenido que abrirla porque se cayó el medidor y había una imagen más mala con los datos así, con el medidor en horizontal y hemos tenido que abrir igual. Claro, la humedad ha salido por patas y la temperatura pues exactamente igual. Pero no preocuparos porque dentro de poco haremos una nueva grabación, dejaremos pasar un par de horas y ya una vez que se estabilice veremos qué nos marca nuestra incubadora. Bueno, volvemos de nuevo hasta nuestra incubadora y mirad lo que hemos tenido que hacer. Le hemos puesto el envoltorio de corcho que traía en la caja para que aísle un poquito más la temperatura porque le estaba costando trabajo llegar a los 37 grados en el interior. La humedad relativa iba encaminada, pero ya digo, la temperatura la veíamos un poquito lenta en esa subida y hemos decidido ponerle el corcho que trae para que así mantenga mejor la temperatura y a ver si así podemos hacer que llegue a ese margen de 37-38 que es el que pretendemos para hacer la incubación. Para que os hagáis una idea, ahora mismo aquí, en esta habitación donde tenemos la incubadora, tenemos tan solo 15 grados de temperatura. Así que es mucha diferencia, hasta los 37-38 es mucho más del doble y por eso le estaba costando un poquitín de trabajo. Por eso os digo que hay que estar muy pendientes a la incubadora, que a lo mejor cuando la estábamos utilizando era primavera, verano, que el tiempo era otro, que la temperatura exterior era otra, y ahora en invierno aquí es totalmente diferente. A lo mejor podríamos haber obtenido buenos resultados con esta misma incubadora en otros meses diferentes y ahora, si no hiciéramos estas comprobaciones, posiblemente hubiéramos llegado al fracaso con esa incubación de huevos de gallina. Por eso, lo primero que vamos a hacer es ponerle, como ya veis, este corcho y si aún así necesitamos compensar un poquito, calibrar la incubadora para que llegue al margen de 37-38, pues entonces lo haremos. Pero es otro paso más y por eso lo hemos compartido con todos vosotros. Os voy a enfocar ahora el medidor de temperatura y humedad para que veáis por dónde va la cosa. Bueno, le he activado la luz para que no haya reflejos y se vea mejor. De momento, pues en esto estamos en 35,2 y 51% de humedad y subiendo poquito a poco. Tenéis que tener en cuenta que hemos vuelto a abrir la incubadora, le hemos puesto
el corcho, el envoltorio que habéis visto, y bueno, el inconveniente de que en cuanto rozamos la incubadora, el termohigrómetro se cae y de nuevo tenemos que abrirla para ponerlo en pie para que tengamos esta vista, ¿no? Que sea más fácil ver los datos que nos ofrece. Pero en este corto espacio de tiempo ya estáis viendo que la temperatura poquito a poco va subiendo décima a décima, que ya estamos ahí en 35 casi con 4, que pronto se establecerá, y subiendo. Hacemos una nueva pausa aquí, en el vídeo prácticamente no lo vais a notar, y vamos viendo en cuánto somos capaces de dejar la temperatura una vez que se establezca, a ver si es posible ya de una vez en el próximo intento. Y por último, vamos a cerrar el vídeo con esta nueva toma, donde ya estáis viendo que la temperatura ha llegado a los 38, en estos momentos se encuentra bajando y bueno, se va a quedar ya ahí en ese margen, y respecto a la humedad relativa está en el 53%, pero yo creo que va a seguir subiendo un poquito porque la humedad pues tarda más hasta que el agua, pues como ya sabéis, pues se calienta y demás y va produciendo una mayor evaporación. La temperatura pues rápidamente la ha alcanzado, bueno, rápidamente es un decir porque he tenido que esperar aquí bastante tiempo, pero la humedad es algo que va mucho más tranquila y por supuesto para asegurarme de lo que os estoy diciendo pues la dejaré todavía más tiempo aún y ya os comentaré más adelante, ¿no? No quiero hacer los vídeos demasiado extensos, por eso ya con estos parámetros que estáis viendo aquí, 38 grados, y acabáis de ver cómo ha subido un 1% más la humedad relativa, y yo creo que se va a mantener ahí una vez que se quede más estabilizado el tema en una temperatura y una humedad relativa lo suficientemente buena como para incubar. ¿Hemos conseguido esto? Pues poniéndole el corcho que traía en la caja para ayudar a la incubadora a que suba un poquito más la temperatura y luego la mantenga. Y en otro tiempo, creo recordar cuando la probamos, que no nos hizo falta eso. Pero que claro, que depende muchísimo de la temperatura exterior que haya en el momento en el cual la utilicemos. Aquí vamos a terminar este nuevo vídeo, pero repito, vamos a dejarla mucho más tiempo porque a mí me da más seguridad el ver en cuánto se queda definitivamente tanto la temperatura como la humedad relativa. En fin, dentro de poco la probaremos, le haremos ese seguimiento y veremos qué tal se porta de nuevo esta incubadora de 8 huevos de capacidad.